mezclas la segunda parte, que es la parte de aleaciones. Nosotros en la clase anterior ya hemos visto las mezclas, que es mezcla homogénea, que es mezcla heterogénea, que nosotros hemos mezclado líquidos con sólidos, también gases, ¿no? Y sólidos con sólidos, ¿no? Pero ahora, bueno, hemos trabajado grados, hemos trabajado con porcentaje, con kilos, con volúmenes y los precios, ¿no? Esa es la combinación que nosotros vamos a trabajar. En la parte de aritmética, lo que corresponde a mezcla es nosotros saber qué precio voy a colocar a un grupo, a una cantidad que sean parecidas, ¿no? Para que yo lo pueda mezclar y poderlo vender, que me dé alguna utilidad, como por ejemplo un vino barato con un vino caro, yo lo mezclo, ciertas cantidades de cada uno, y yo quiero obtener cuál es el precio de este nuevo vino, de la mezcla, para yo poderlo vender, el mínimo precio para yo poder aumentar ya mi ganancia. Si no, porque si ustedes no sacan, ¿no? ese precio mínimo, entonces en vez de ganar pueden perder. De la misma manera, por ejemplo, hemos trabajado con los alcoholes, diferente cantidad de alcohol, ¿no? Como se está trabajando ahora en la pandemia, ¿no? Están vendiendo alcohol del 100% de concentración o 100 grados, pero nos dice que para utilizarlo nosotros necesitamos un alcohol de 76. Cuando ustedes van a la farmacia, lo están encontrando el alcohol de 76, que es el que lo usan, ¿no? Más caro. Y debería ser más barato, porque solamente para bajar el grado del alcohol lo tienen que combinar con agua, pero tienen que saber la proporción del cálculo, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, al 100, el 100% puede ser 100 litros, ¿no? O un mililitro, ¿no? Y el otro 76, combinan 76 y la diferencia le echan agua, ¿no? Para obtener el alcohol del 76. Pero no solamente se ve mezclas de esa manera, también hay ciertas mezclas que vienen en la parte sólida, como en las fundiciones y en la joyería, ¿no? Por ejemplo, para nosotros obtener el acero, vamos a combinar metales, ¿no? Y lo fundimos, ¿no? Si nosotros queremos obtener el latón, también va a ser una serie de metales de acuerdo a la proporción que se pueda obtener. Asimismo, en joyería también se trabaja, ¿no? Por ejemplo, el níquel con la plata, ¿no? A veces lo combinas y te va a salir una joya quizás más barata, ¿no? Te venden y es plata, plata, plata pura, no es, hacen las aleaciones. Y lo mismo para el oro, combinan el oro del 24, el oro de 18, y ahí no te venden otro oro, y de acuerdo a las combinaciones que te dan el precio, ¿no? Y combinan así, ¿no? Pues ahora dicen oro de 14, también dicen que hay, no, porque es un oro muy, muy pequeño, como un bañado que se da, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a hacer el día de hoy la clase, ¿no? A eso se le llama aleaciones. Una aleación nos dice, es la acción de fundir ciertos elementos, ¿no? De productos conocidos para darnos dos o más partes, por lo menos uno tiene que ser metal. Para que sea aleación, uno de ellos tiene que ser metal, si no, no es aleación, ¿no? Viene a ser una mezcla y se trabaja con el método anterior. Las aleaciones son elementos de propiedades metálicas que se puede emplear el hierro, el fierro, el cobre, aluminio, etcétera, todos los minerales, ¿no? Metales, ¿no? También puede ser una aleación la combinación de un metal con un elemento no metálico, como el carbón, el azufre, el arsénico. Estos elementos son no metálicos, y el fósforo, para poder obtener alguna mezcla que nosotros queremos hacer. En este caso se llama aleación. Entonces, las fórmulas que nosotros vamos a tener con respecto a la aleación, tenemos acá, va a ser la ley, que es el peso del material fino entre el precio total. A eso le vamos a llamar ley, ¿no? La liga viene a ser el peso del material ordinario, o sea, el que tiene menos porcentaje, menos grado de pureza entre el precio total. Entonces, la suma de estos dos no nos da el precio total del producto, ¿no?
Y tenemos la ley del oro. Cuando se va a trabajar el oro, la ley va a ser igual acá entre 24. Ustedes saben que el 24 es el grado máximo de pureza que puede tener el oro, ¿no? Oro de 24 quilates, eso más que todo se hace, antiguamente se hacían para las fundas de los dientes, ¿no? Antiguamente, no sé si ustedes habrán visto en sus bisabuelitos, sus abuelitos quizás han tenido oro, ¿no? Era la moda, ¿no? Hacerse una corona de oro, otros un diente de oro, pero eso se trabajaba con oro de 24 quilates, ¿no? Pero ahora ya no se trabaja con esas cosas, porque si no, acá mucha, ¿no? Estamos en estos momentos con que todos nos asaltan, ya no se puede nosotros usar el oro, ¿no? En este caso, miren, acá tenemos aleaciones de cobre, ¿no? Con fierro para que obtener unos andamios, dependiendo qué es lo que quieras hacer. Miren acá, estas son de las tuercas para las griferías, ¿no? Acá tenemos el bronce, ustedes han visto unos metales así para los espejos que ponen a los costados. Acá tenemos el acero, luego también tenemos la amalgama. Antes se usaba el oro, pero ahora se usa la amalgama, ¿no? Que eso son con minerales ya más cómodos, ¿no? En joyería se usa el oro, también hay el oro blanco, un tiempo se puso de moda, y también tenemos el estaño que sirve para las soldaduras, ¿no? Entonces, todo esto de acá viene a ser mezclas y vienen a ser, cuando son metales y también no metales, vienen a ser aleaciones. Entonces, como ya les he repetido, la ley de una aleación lo vamos a representar con L, que viene a ser el peso del metal fino entre el peso total de la aleación, donde F es el metal fino, T el precio total de la aleación y L es la ley de la aleación, ¿no? ¿Qué porcentaje, como decir, de pureza tiene esta aleación, ¿no? Dependiendo del caso que ustedes se tengan, ¿no? Lo pueden encontrar así o también lo pueden encontrar como esta formulita de acá, ¿no? Entonces, de cualquiera de esas maneras lo pueden encontrar en los libros. Entonces, nos dice, si nosotros fundimos dos o más, ¿no? Metales, ¿no? Vamos a hacer dos o más aleaciones, las leyes van a ser diferentes, ¿no? Si, en este caso son dos o más aleaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La ley va a ser acá, miren, la ley es el peso del metal fino entre el peso total de la aleación. Pero si nosotros tenemos varias aleaciones, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la ley va a ser acá el peso del elemento 1 del primer material por la ley de aleación del primero, más el precio del segundo material por la ley de aleación de la segunda muestra, y así sucesivamente, ¿no? Todo esto entre P1 más P2 más P3 es la suma de todos los pesos de la aleación. Entonces, mediante esta fórmula nosotros vamos a trabajar cuando tenemos varias de dos a más aleaciones, ¿no? Entonces, este es para calcular el metal fino, ¿no? Una aleación, y este es para calcular, nos dice, la combinación de dos o más aleaciones. Entonces, van a tener diferentes leyes. Entonces, todo esto nos va a servir para poder calcular los ejercicios o problemas. Esas dos o tres formulitas que hemos visto anterior. Por ejemplo, tenemos acá, en el ejemplo 1 es aplicación de fórmula, nos dice cuál es la ley de la aleación conformada por 350 gramos de plata y 60 gramos de níquel. Entonces, el peso total va a ser los gramos, 350 gramos más 60. Entonces, esto nos va a dar 410 gramos, que es el peso de toda la aleación. Nosotros, en primer lugar, estamos trabajando como que todo está, todo es uno, que no hay merma, que no hay nada de desgaste. Por eso es lo que estamos asumiendo acá. Pero ustedes saben que en todo material siempre va a haber desgaste o merma, una pérdida, que eso vamos a ver más adelante en los problemas. Acá inicialmente, como no nos dice que hay merma, solamente trabajamos que todo este peso, tanto de los 300
gramos, todo el peso se va a considerar y no hay pérdidas, porque no nos dicen, pues, ¿no? Si nos dijeran pérdidas, ya vamos a ver más adelante. Entonces, aplicación de formulita, tenemos acá la suma, ¿no? Acá el total es 410 y arriba viene a ser el que nos están dando acá nos dice F, viene a ser F, en nuestro caso, el peso total del metal fino, ¿no? En este caso viene a ser 350, el metal fino, 350. Entre el precio, entre el total, ¿no es cierto? Entonces, de acá nosotros dividimos 350 entre 410, eso nos sale 0,853, 0,853, se me equivoqué en el answer. Bueno, 53. Y esta viene a ser la ley de este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ley? La ley de esta aleación va a ser 853 milésimos. Siempre la aleación nosotros lo vamos a trabajar en milésimos, ¿ya? Siempre se da 3 decimales, ¿no? Entonces acá, ¿y qué significa esto, no? Los 3 decimales, que nos dice que la ley es 853 milésimos, quiere decir que en cada 1000 partes, 853 son, en este caso sí, la primera es plata y el resto viene a ser la liga. Si el material podría ser plata, que digamos, o nosotros podemos ver el material que nosotros estemos trabajando, ¿no? ¿Ya? Y el resto viene a ser la liga. Entonces, 856 va a ser el material, en este caso, de plata y entre plata y níquel. Este de acá nos dice que esta es la ley, que es la pura, ¿no? Entonces, y el resto viene a ser la liga, ¿no? Viene a ser níquel con algo o con alguna sustancia más que se pueda combinar. La diferencia de 1000 menos 856. Y a eso se le llama la liga, ¿no? Lo que sobra, ¿no? La cantidad sobrante que nosotros tenemos ahí. Ahora, en el ejercicio número 2, vamos a hacer el ejercicio número 2. Nosotros tenemos, en este caso, nosotros tenemos, a ver, se funde 3 lingotes de plata, nos dice. El primero, 2.300 gramos o 2 kilos 300 gramos y 0,85 de ley. Esto nos dice que tiene de 0,85 de ley, que es la ley de la plata, nos dice. Luego, el segundo de 1.200 gramos, aquí tenemos el otro lingote, 3 lingotes de plata de diferente calidad, ¿no? De diferente ley. A eso se le llama ley. El otro siguiente lingote es de 1.200 gramos o 1 kilo 200 gramos de 97 de ley. 97 de ley, ¿no? Entonces, para 97 ley. Y el otro material nos dice, y el último, 800 gramos, que lo tengo acá, 800 gramos, cuya ley es 0,92. Entonces, aquí, esta ley de acá para el tercer elemento, que también todo es plata, todo de aquí nosotros es plata, ¿no? Entonces, pero las leyes son diferentes, ¿no? La ley 1, ¿no? Y listo, acá tenemos las diferentes leyes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que nos dice, ¿cuál es la ley de la aleación obtenida? Y acá vamos a ver la ley general de todo esto. Todo esto vamos a fundir, lo combinamos y cuál es la ley final. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Aquí aplicamos, ¿no? La fórmula que nos dice que la ley va a ser aquí la cantidad por su ley, ¿no? La cantidad, los kilogramos por su ley. Acá estamos trabajando en gramos por la ley 1, la cantidad, el 2 es peso, si lo quieren poner el peso de la cantidad en gramos del 2 por la ley, y aquí
la cantidad del 3 por la ley, ¿no? Y eso es lo que estamos obteniendo acá, 2.300 por punto 85, 1.200 por punto 97, y acá trabajamos 800 por punto 99. Entonces aquí, ¿cuántos gramos? Acá abajo son cuánto el peso total que nosotros tenemos. ¿Cuánto es el precio total? Es 2.300 más 1.200 más 800. Y aquí está, estos son el precio total, la suma de todos estos, que en este caso son los gramos, ¿no? Sumamos y operamos y esto nos va a dar la ley, va a ser igual a 3.855 entre 4.300. Esta ley va a ser esta de acá, 0,827. Siempre la ley, como les vengo diciendo, se da en milésimas. Si en caso acá nos salió 89, le colocas un 0, 890 de ley, ¿no? Entonces acá 0,897. Chicos, ustedes tienen que saber que la ley siempre es menor que la unidad. Eso es, por más combinaciones que tenga, siempre va a ser menor que la unidad. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Todavía está fácil. Bien, vamos a seguir al tercer ejercicio. A ver, en este tercer ejercicio nos va a relacionar, nos dice, no, se tiene 2 lingotes de plata, también tenemos la plata, siempre por lo general plata, el oro, el cobre, es lo que se trabaja, ¿no? Uno de ley 0, la primera ley es 925 milésimos, ¿está bien? La primera, aquí está, la primera cantidad, 995, ¿ya? Entonces esta lo tenemos como la primerita de acá. Luego, el otro nos dice cuántos kilogramos de cada uno se deben de tomar para obtenerse 2,5 kilogramos de ley de 0,915. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, ¿qué significa? Para acá nos están dando, en este caso nos están dando así, ¿no? Quiero el final. El final acá es 0,95, como estamos en milésimas, yo lo voy a trabajar por 1000. Cada uno de estos lo voy a multiplicar por 1000, y acá, en este caso era 925, y para acá será 875 milésimos de ley, ¿ya? Milésimos de ley. En esta parte de acá tenemos 915, que va a ir la ley, la aleación de la ley, y nos van a relacionar cómo relaciono esta parte de acá. Entonces yo, miren, aquí resto 925 menos 915, al restar estos dos, voy a obtener 10. Hago esto del aspa, ¿ya? Así lo van a trabajar. Aquí, al restar estos dos, 915 menos 875, voy a obtener 40. O sea, la relación va a ser acá, para C1, va a ser la relación como 40, ¿ya? Por la resta que estamos haciendo acá, y la relación de C2 va a ser, ¿no?, la resta de estos dos, que viene a ser 10. Siempre empleamos, en este caso, el aspa para poderlo trabajar. Entonces, acá sabemos que C1 es a C2, como 40 es a 10, lo coloco acá, simplifico, C1 es a 4, como C2 es a 1. Ya tengo esta relación. Ahora, tenemos aquí, si nosotros vamos a emplear, miren, acá en esta tenemos C1 es a C2, como 4 es a 1. Si yo aplico la relación de la propiedad de las proporciones, que nos dice, a ver, porque quiero trabajar de acuerdo a lo que yo tengo, ¿no? Por eso es que tengo que ver qué hacer. Entonces yo agarro acá las proporciones y hago. El antecedente es a la suma, ¿no?, del antecedente con su consecuente, como cada antecedente es a su respectivo consecuente. Entonces, si acá, miren, yo acá pongo
C1 igual a 4, acá sería 1 más 4, ¿está bien? 1 más 4 sería acá. Entonces, 1 más 4, en este caso sería 4/5, entonces, ¿no? Es lo que vamos a tener aquí, ¿no? Esto va a ser igual a, acá estoy trabajando la propiedad de las proporciones. Si yo arriba sumo algo, abajo también lo tengo que sumar para que no varíe la proporción. En este caso queda 4 arriba y en la parte del denominador 4 más 1 sería 5. Estas son las propiedades de las proporciones, ¿ya? Entonces, eso ya hemos visto anteriormente, cómo ustedes ya se puede trabajar, ¿no? Entonces, aquí esto, C1 es a C1 más C2, como 4 es así. ¿Para qué yo hago esto? Entonces, miren, si nosotros sabemos que C1 nos dice que es C1, en este caso, miren, para que C1 más C2 es 5, pero C1 más C2 es 2,5. Entonces acá se ha sacado la mitad, sería 2,5 y la mitad 2. Entonces esto también podría salir como 2 esa 2,5, ¿no? Que es lo que nosotros trabajamos acá. Entonces C1 va a ser 2 y C2, ¿qué va a ser? 2,5 menos 2. Lo están entendiendo, ¿no? Porque aquí, vuelta, miren, si yo saco la mitad, arriba tengo 2 y acá abajo yo lo voy a poner 2,5. ¿Está bien? 2,5. Entonces aquí, miren, si yo tengo de esa manera, entonces, ¿qué voy a obtener? ¿No? La relación que C1 es a 2, como C1 más C2, este C1 más C2 es igual a 2,5. Y eso es lo que me dan, ¿no? La muestra C1 más C2, porque acá me dice que yo quiero obtener, ¿cuánto quiero obtener? 2,5 demuestra con la ley de 0,15. Entonces, de aquí ya hemos hecho de esta relación de acá, ya hemos transformado aquí. Entonces, para acá, si yo doy la igualdad, C1 será 2 y C1 más C2 será 2,5. Entonces, ¿cuánto sería? C2 sería 2,5 menos C1. Entonces, acá 2,5 menos C1, que es 2, sería 0,5, que es C sub 2. Entonces, de aquí, la pregunta es, ¿cuántos kilos de cada uno se deben de tomar para obtener esto? Entonces, ¿cuánto se debe de tomar? 2 kilos de la ley de la primera de 0,25 y de la otra tiene que ser de C2, 0,5 de la ley de 0,875, ¿no? Entonces, eso es lo que... Esa es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuántos kilos de cada una? ¿Cuántos kilos de 0,25 y cuántos kilos de 0,875? ¿No? De 925 es C1 y de 875 de ley es C2. Entonces C1 más C2 ya hemos obtenido que C1 es 2 kilos, ¿no? De la primera ley y de C2 es 0,5 de la segunda ley. ¿Alguna pregunta? Esto de acá es el método especial para este problema. Es la forma de trabajar el método de las... Acá estoy restando estos dos y acá también estoy restando estos dos para ver la proporción de C1 a C2. De ahí es que se saca. Bueno, entonces vámonos al último ejercicio, que es el ejercicio número 4. ¿Qué tenemos acá? Determinar la densidad. Voy a trabajar con densidades. La densidad de una moneda formada por dos elementos de la siguiente tabla. ¿Ustedes saben qué es la densidad? La densidad viene a ser la masa, ¿no? La masa entre volumen. Eso ya lo han visto en química, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué nos están dando? Nos están dando esta tabla. Volumen de la mezcla del cobre. Este es oro y plata, ¿no? El volumen de la mezcla
de cobre al 70% la densidad del elemento. Esto está en tablas, ¿no? 8,9. A ver, volumen del oro al 8% y se está trabajando para hacer esa moneda 19,3. Y volumen de la plata, nos dice de la mezcla, es el 22% más el 10,4. Esta tabla es lo que nos están dando, ¿no? Que es lo que nos dice en este caso. Si yo sumo, miren, 22 más 830 más 70 viene a ser el 100% de toda la mezcla. Esto tienen que tener bien en cuenta, que esto tiene que cuadrar para que nos dé el 100%, que viene a ser la unidad total. Entonces, ¿qué tenemos? Sea de la densidad de la moneda, nos dice, la densidad de esa moneda que está fabricada con estos elementos. Entonces, vamos a ver la densidad de esa moneda, la densidad por fórmula es masa del metal de cualquiera de ellos entre el volumen total. La masa del metal, la masa de todos, es la masa del cobre, más la masa del oro, más la masa de la plata, entre el volumen total que lo voy a denominar como B. B va a ser mi volumen total. Entonces, ahora voy a calcular la densidad así por separado. Lo voy a hacer como fracciones parciales, la masa del cobre entre B más, esto es como si fuese una homogénea, ¿no? La masa del oro entre B más la masa de la plata entre B. Entonces nosotros tenemos así, a esto le voy a poner como número 1, porque voy a calcular cada uno de ellos por separado. Entonces, de la tabla que tenemos, la densidad de la masa del cobre entre el 70% de B. Entonces, en este caso tenemos 8,9 de 70%, ¿no? La masa acá sería 8,9 del 70%. Entonces yo, miren, esto de acá que está dividiendo lo paso a multiplicar el 70% por la densidad del cobre, que nos da que es 8,9. Entonces, 8,9 por 70%, que viene a ser, en este caso, la masa del cobre entre B, que viene a ser lo primero de acá, la masa del cobre entre B. Ya tengo la primera. De la misma manera hallo para la densidad del oro, ¿no? La densidad del oro va a ser la masa del oro entre 8, ¿no? En nuestro caso, la densidad del oro, que es 19,3, que es lo que nos están dando de dato, por el 8%, que pasa a multiplicar y nos da 19,3 por 8%. Acá, si nosotros multiplicamos, acá es 70 entre 100, ¿no? Y nos va a dar 6,23. Acá es 8 sobre 100, multiplico 19,3 por 8 sobre 100 y me va a dar 1,584. Luego tenemos de la misma forma para la plata, ¿no? La densidad de la plata es la masa de la plata entre 22. Este 22 pasa a multiplicar a la densidad de la plata, que en el cuadro nos dice que la densidad de la plata es 10,4, 10,4 por 22%, 10,4 por 22 sobre 100, y obtenemos 2,288. Entonces la densidad de la mezcla, vamos a esta ecuación, va a ser la suma de cada uno de ellos, la suma de 2, 3 y de 4, ¿no? Todo esto 2, 3 y 4 en 1, ¿y qué nos va a dar? En este caso nos va a dar, que nos dice que es 623 más 1,584 más 2,288, eso nos va a dar la densidad igual a 10,102. Esta viene a ser la densidad de toda la mezcla, ¿no? De esta moneda. En este caso, esa aleación viene a ser una moneda fabricada con estos materiales. ¿Preguntas? Ninguno. Ya, No, vámonos. Miss. ¿Sí? Dime. No, Miss. No. Está claro. Ya, vamos a hacer este último. Sí, esta es la última. Es que estos últimos son los parecidos a la tarea que va a venir en su tarea, pues, ¿no? Vamos a hacer aquí, tenemos unos 6 minutos para poder hacerlo, esto rapidito. Una aleación de oro y cobre es de 18 quilates, oro y cobre. De 18 quilates y se funde con otra de oro y estaño de 21 quilates, ¿está bien?
18 quilates es la aleación para A y 21 quilates es para B. Si al fundir en un crisol artesanal, o sea, lo vamos a quemar en un crisol, es un material que puede agarrar temperaturas muy elevadas, la merma, acá hay merma, ¿no? Al fundir va a haber, esta merma es el desperdicio, lo que se pierde, ¿no? Entonces, la merma es el 10% del peso. ¿Cuántos gramos de la primera aleación son necesarios para obtener 324 gramos de 20 quilates? Entonces acá tengo, yo no sé qué cantidad es del primero, tampoco sé qué cantidad es del segundo, le voy a dar A y B, solamente sé que este es de 18 quilates y el otro es de 21 quilates y quiero obtener, en esta combinación yo voy a obtener una aleación que viene 324 gramos, que es el total de la suma de ellos, pero también hay una merma, ¿no? Del 10%. Entonces, de acá, la combinación de estas leyes viene a ser 20. Tiene que ser mayor que la menor y menor que la mayor. Viene a ser de 20 quilates. Entonces, ¿qué nos dice? Como va a haber una merma del 10% en peso, entonces esta parte será 90% de A para nosotros trabajar el 1 porque el 10% se fue. Y para acá tenemos el 90% de B, se va a ir el 10% de B. ¿Está bien? Entonces, esa cantidad es lo que se va a ir porque nos dice que es una merma que son del 10% de cada uno de los elementos. Entonces, y ahí sí va a obtener esta parte de acá. Entonces, tenemos acá 90% de A por 18, que es la ley, más el 90% de B, acá el peso de acá, el 90% de B por la ley que es de 21, va a ser igual a 324 por su ley que es 20, porque esto ya está ya puro, ¿no? Porque la merma ya de acá ya se votó, por eso de acá el 90%, de acá también el 90% y este sí completo, porque eso es lo que nos va a dar. Entonces nosotros ya de aquí operamos, esto va a ser 90 sobre 100 por 18, nos da 162A. La de acá es 90 sobre 100 por 21 por B, que eso nos da 189, igual 324 por 20. Operamos y de acá nos va a salir que 6A más 7B es igual a, en este caso, 2400, ¿no? Entonces acá nos va a salir así, simplificamos y nos va a salir de esa manera, ¿ya? Al simplificar. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos? Esta es mi ecuación 1. Entonces, ¿qué tenemos arriba? En la parte de arriba tenemos la suma del 90% de A más 90% de B. Eso nos va a dar 324, porque son el peso de A más B, que será 324. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos una ecuación, y estas son dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes pueden trabajar mediante los métodos que ya conocen, reducción, igualación o sustitución, ¿no es cierto? Entonces, trabajando uno de ellos, si quieren, sustituyen aquí, ¿no? 6 por A es 360 menos B, lo reemplazan acá, suman a 2400 y de ahí les va a salir que B es 240. O si no, de acá pueden despejar A sería, aquí despejarían B sería 360 menos A, lo reemplazan acá, 360 menos A, multiplican y les va a salir el valor de A, ¿no? Entonces de aquí, pero solamente hayan uno de ellos y ya en esta de acá hacen la diferencia y le va a salir que B será 240. Entonces la pregunta era, ¿cuántos gramos de la primera aleación, ¿no? Nos dice de la primera aleación es lo que se va a trabajar. Esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos de la primera aleación? La primera aleación viene a ser de 18 quilates, en este caso será A. Entonces, ¿con cuántos gramos se va a trabajar? Se va a trabajar con 120 gramos de 18 quilates. Y esta es la respuesta que nos tiene que dar. ¿Alguna pregunta, chicos? No hay preguntas, entonces ahí nos vamos a quedar y